Buenas, profesor Abraham. Hoy le hablaré sobre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Ahorita le hablaré sobre los compuestos orgánicos. Son aquellos que contienen carbono, formando enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Según su origen, pueden ser naturales, que se forman en los seres vivos como los carbohidratos, las proteínas, y los artificiales como han sido fabricados, o sea, por el hombre, como plásticos, colorantes orgánicos, caucho, etc. A continuación, la clasificación de los compuestos. El compuesto alifático son formados por carbono e hidrógeno cuyo carácter no es aromático. Ejemplo, los alcanos. El compuesto aromático o areneros son, ¿cómo se dice? Son los que tienen estructuras cíclicas. Ejemplo, el benceno. El compuesto heterocíclicos en donde los átomos del miembro, de los miembros pertenecen a dos elementos o como el oxígeno, nitrógeno o azufre. Compuestos orgánicos metálicos. Estos son los que está el átomo de carbono de un ligando orgánico, forma enlaces conveniente con un átomo metálico. Los polímeros. Estos son macromoléculas formadas por una repetición molecular de unidades moleculares de baja, ¿cómo se dice? De baja masa molecular. Ejemplo, el caucho o hule. Los hidrocarburos son compuestos químicos formados por un átomo de hidrógeno y carbono y se dividen en saturados. Son los que tienen enlace con valente simple como los alcanos. Los insaturados son los que pueden tener doble enlaces como los alquenos o el triple como los alquinos. Los hidrocarburos son los cíclicos con cadena cerrada como el ciclohexano. Los polímeros de la estructura cíclica. Los alcanos. Los alcanos son los representantes más simples son metano, etano, propano y butano. Son usados como combustibles domésticos e industriales. Su fórmula general es CnH2n más 2. En caso de los alquenos, tienen un doble enlace entre dos carbonos. Son enlaces simples. Ejemplo, el eteno propenso y bueno. La fórmula general es CnH2n. Los alquinos contienen el triple de enlace de los dos carbonos. Su fórmula es CnH2n. Los hidrocarburos aromáticos, la principal funcionalidad es el benceno. Las propiedades que derivan de estos compuestos se denominan aromáticas. Los alcoholes. Los alcoholes se caracterizan por tener un grupo hidroxilo OH unido mediante un enlace simple o carbono. Los aldehídos tienen un grupo carbolino unido a un hidrógeno en el extremo de la molécula. Se representa así como C como el igual o. Dos cetonas. Estas poseen un grupo carbonilo, pero están en el interior de la cadena. Éteres. Contienen átomos de un oxígeno formado parte de la cadena carbonada unidos mediante enlaces simples a dos carbonos. Su fórmula es R-O-R. Los aminas son derivados de los amoníacos.
resulta en la institución de los de los hidrógenos o de la molécula de amoníaco por los radicales alquinos o cadenas carbonadas, los esteros. En estos, el hidrógeno del grupo hidroxilo es reemplazado por un grupo R. Su fórmula es R-Cor. Los amidas. Principalmente, los amidas se encuentran entre los grupos derivados del ácido carbohidrilo o cuentan con un grupo carbolino unido a un átomo de nitrógeno. Los aularos de los ácidos o ácidos o acilos son derivados de los ácidos carboxilos en los que son el grupo OH se ha sustituido por un halógeno. Ahorita le hablaré sobre los compuestos inorgánicos. Estos se forman por la unión de los elementos de la tabla periódica. Los grupos funcionales según las funciones químicas son el agua, sales, ácidos, hidróxidos, óxidos y anhidros y los hidroruros. El agua. El agua es el compuesto inorgánico más abundante del planeta. Es una sustancia polar y es solvente universal. Los sales. Los sales resultan de la reacción de una base con un ácido y se toma el catión de la base y el anión del ácido. El ácido. Tienen el ion hidrógeno como grupo funcional, se encuentran en los alimentos como el limón o el vinagre. En este grupo se conocen dos clases de ácidos, los oxácidos o hidraácidos. Los oxácidos poseen átomos de oxígeno en fórmula ya que provienen de la reacción de los anhidridos, más el agua, y los hidracinos no contienen el oxígeno, pues provienen de la reacción de los hidruros más el agua. Los hidróxidos o bases son compuestas formadas por la unión de un óxido básico con el agua. Para nombrarlos se usa la palabra hidróxido seguida de no metal. Los óxidos y anhidridos son compuestos binarios formados por la unión de oxígeno con otros elementos. Si se une a un metal es óxido básico y si se une a uno no metal es un óxido ácido o anhidrido. Ejemplo, el Mn2O3 o Cl2O3. Los hidroruros se forman por la unión de metales y no metales con el hidrógeno. Las características estas son cuando se unen a un no metal usan la valencia más baja, solo se forma un hidroruro. Ejemplo, el hidroruro del cloro. El hidrógeno al unirse a un no metal usa valencia positiva y al unirse a un metal la valencia es negativa. Muchas gracias.